Vamos a poner en marcha el primer plan de ayudas directas a los trabajadores autónomos de La Rioja. Todos los menores de 30 años y mayores de 60 años van a percibir durante este año una ayuda directa de 2.700 euros. Y todos aquellos que se encuentran entre 31 y 59 años, 2.100 euros. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya lo han escuchado, se trata de un plan que llega, como dice el Gobierno, como una bomba de apoyo, de confianza y también de esperanza para los autónomos. Vamos a ver en qué consiste. Es el primer plan de ayudas directas a los autónomos, está dotado con 55 millones de euros, afectará a 24.000 personas, a 24.000 autónomos y tendrá dos pilares. El primero será una ayuda para los menores de 30 años, como ha dicho Gonzalo Capellán, y mayores de 60, con una ayuda de 2.700 euros. El segundo para autónomos de entre 31 y 59 años con una ayuda directa de 2.100 euros. Bueno, un plan, Capellán, que ha calificado de histórico porque por primera vez afecta a todos los autónomos, incluidos también los agricultores y también los ganaderos. La cifra de autónomos va descendiendo año a año. En enero de 2023 había 24.530 autónomos aquí en La Rioja. En enero de este año 24.433, eso significa que son cerca de un centenar menos lo que hemos perdido en un año. Las ayudas directas de 55 millones de euros han pillado por sorpresa a la Asociación de Trabajadores Autónomos de La Rioja, que asegura que tienen que leer la letra pequeña para asegurarse de que la inversión suponga un impulso real para el sector. Aquí hay que ver un poco también la letra pequeña de cómo se va a desarrollar y cómo se va a gestionar todas estas ayudas. Si va a ser una ayuda pues a fondo perdido, si va a ir ligada pues a algún tipo de inversión o algún tipo pues bueno que pueda limitar el recibo de esta ayuda. Bueno, pues regresamos nuevamente a ese pleno donde esta mañana se ha dado más titulares, no solo este de los autónomos. Ha sido un pleno en el que se ha hablado de diversos asuntos de actualidad como la vuelta a la zona única de escolarización o también las residencias de mayores. En cuanto a la situación de las residencias de mayores, mientras el Partido Socialista pide al Gobierno que retire esa resolución que exime de sanciones a las empresas que no cumplan con las ratios de trabajadores, la consejera de Salud ha asegurado que ya se trabaja en la mejora de los contratos de gestión de estos centros. Es que estamos sufriendo sangre, sudor y lágrimas con unos contratos que efectivamente son muy mejorables y que efectivamente les aseguro que desde el minuto 1 estamos mejorando y vamos a mejorar. Y Gonzalo Capellán también ha respondido en este pleno a una pregunta de la portavoz del grupo Podemos Izquierda Unida, Enar Moreno, quien ha querido saber qué medidas se van a tomar para que la zona única de escolarización no suponga, como dice la OCDE, que el sistema educativo se convierta en segregador. Dejen de seguir los dictados de la patronal, de los colegios concertados y pónganse de verdad a construir una educación pública que integre. ¿Qué problema hay en que cada familia elija libremente el centro educativo que quiera? ¿Qué problema hay para que tengan esa libertad de oportunidad? Somos todos iguales y libres. Bueno, pues luego lo debatimos en la tertulia. Más cosas que vamos a poner sobre la mesa. Un jurado ha elegido las 3 ideas finalistas del proyecto de la antigua estación de autobuses entre 19 proyectos presentados. Ahora los finalistas tienen de plazo 45 días para presentar una propuesta final. El proyecto se va a iniciar en enero de 2025 con un presupuesto aproximado de unos 3 millones de euros. El alcalde ha destacado entre los propósitos de este edificio que sea un punto de encuentro para personas mayores, que se preserven los valores patrimoniales, artísticos y emocionales de este edificio de los años 50. Tiene mucho encanto para los logroñeses, tiene un encanto fundamental en la parte frontal del edificio, todo ese hall pues es muy querido por todos los logroñeses y yo creo que tiene una clarísima vocación escénica que seguramente los profesionales lo habrán identificado. Tiene también un uso residencial de vivienda que pues parece que aconseja un cierto esfuerzo rehabilitador y por supuesto juega un papel de centralidad en Logroño.
Bueno, ya se ha esclarecido el robo del tendido eléctrico. La Guardia Civil ha detenido a los presuntos autores. En total se han recuperado más de 9 kilómetros de material valorado en unos 60.000 euros. Todavía quedan por valorar los daños que podrían ascender a más de 100.000 euros derivados de los robos en localidades como Torrecilla, en Cameros, la Villa de Ocón, El Redal, Fuenmayor, Erramelluri y también en Santo Domingo de la Calzada. Los presuntos autores son 12 hombres de nacionalidad rumana, con edades comprendidas entre los 19 y 57 años. Todos ellos tienen un amplio historial delictivo y forman parte de dos grupos criminales de carácter itinerante que estaban especializados en la sustracción de ese cableado de tendidos telefónicos en zonas rurales, y para ello utilizaban vehículos o furgonetas de alquiler. Además, para pasar desapercibidos, se alojaban en albergues, hostales o pensiones, haciéndose pasar por trabajadores dedicados a la poda de la pera. Bueno, a principios de enero, diferentes unidades de la Guardia Civil abrieron investigaciones paralelas para intentar esclarecer estos robos de cobre de telefonía que se estaban cometiendo aquí en La Rioja. Con el paso de las semanas se pudo centrar estas actuaciones sobre dos grupos criminales que son itinerantes, se desplazan de diferentes provincias aquí a La Rioja para cometerlos. Y para que os hagáis una idea, estos dos grupos criminales actúan de manera coordinada, están bien jerarquizados y tienen diferentes cometidos dentro de sus tareas. Actúan principalmente entre 4 o 5 personas. Antes de llegar a cometer esos robos, lo que hacen es estudiar la zona, las vías de salida y sobre todo eligen postes telefónicos que caigan hacia la vía para cortar el cable, digamos, rápidamente, introducirlo en una furgoneta, llevárselo a otra zona para quemar ese cable y sacar lo que es el cobre, y a partir de ahí huir del lugar para ya su posterior venta. En total, estos grupos criminales lo forman 12 personas. Son naturales de Rumanía, tienen edades comprendidas entre los 19 y los 57 años y residían en Montoro, Córdoba y en Torrejón de Ardoz. Para que os hagáis una idea, una de estas personas fue sorprendida infraganti cuando ya había cortado ese cable telefónico, y el resto fueron localizados en la localidad de Navarrete. En esta localidad se hospedaban en el albergue de Navarrete y lo que hacían era hacerse pasar por trabajadores de la pera para la poda, ¿no?, de esta fruta. Y a partir de ahí es donde se les pudo interceptar. Se localizó una furgoneta de alquiler, porque estas personas se trasladan en furgonetas de alquileres y en coches de alquileres, pues para, digamos, intentar pasar más desapercibidos, y dentro de esa furgoneta se localizaron pues muchísimos kilos de cobre recién cortado. Bueno, y lejos de solucionarse el problema en el CEIS Rioja este viernes, el Parque de Bomberos de Nájera tuvo que permanecer cerrado durante casi 2 horas cuando se quedó con tan solo un bombero para cubrir el servicio. Una situación que se debe, aseguran, al incumplimiento del acuerdo firmado con el anterior gobierno, que está provocando falta de personal en todos los parques, algo que está llevando a la plantilla a situaciones límite. Se están encontrando situaciones anómalas, ¿no?, por el hecho de que nos estamos encontrando con 2 efectivos en cada parque debido a la escasez de personal. Esto tarde o temprano era previsible que ocurriera, ¿no?, que se quedara un bombero, ¿no? Y lo que nos preocupa es que se vuelva algo normal, ¿no? Hablaremos de ello esta noche. Mañana conoceremos en el Consejo de Gobierno los detalles de ese plan anunciado hoy por Gonzalo Capellán sobre las ayudas a los autónomos. Aún así, en unos instantes vamos a analizar con un abogado y asesor quién se puede beneficiar de ellas y cuáles son las problemáticas que más preocupan a los autónomos. Lo vamos a hacer con Javier Gómez Garrido, director de Gómez Garrido Abogados y Asesores, tras la publicidad. Hasta ahora.
Bueno, lo hemos dicho al principio, el número de autónomos sigue descendiendo año a año. Para que se hagan una idea, desde 2009 la cifra ha descendido en más de 3.500 autónomos en los últimos 14 años aquí en nuestra comunidad. Si comparamos las cifras de enero de 2023 a enero de 2024, la tendencia sigue siendo la misma, un centenar menos en el último año. Hoy hemos conocido ese plan histórico, según el Gobierno, con 55 millones de euros de ayudas directas para los 24.000 autónomos riojanos. Vamos a hablar de ello, lo vamos a hacer con Javier Gómez Garrido, director de Gómez Garrido y Abogados y Asesores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Javier. Bueno, sorpresa hacia los autónomos, ¿no? De los autónomos con el anuncio de estas ayudas. Yo no sé si habéis recibido ya llamadas interesándose por ello o no ha calado todavía en los autónomos. Sí, ha habido alguna llamada. La gente, en cuanto escucha hablar de que se puede haber algún tipo de ayuda o subsidio, pues la gente se interesa y evidentemente desde que se ha anunciado nos han llamado al despacho para ver si se podía empezar ya a solicitar. Bueno, de lo poco que ha trascendido, sabemos que son 55 millones de euros de ayudas anuales, ¿no?, para todos los autónomos riojanos. ¿Qué se puede hacer con estas ayudas? Estamos hablando de importes de 2.700, 2.100 euros. ¿En qué lo pueden utilizar? Vamos a ver. Yo creo que yo, para empezar, no soy partidario de las ayudas directas. Me parece que las ayudas directas o que el dinero es importante y que las administraciones tienen que cuidar cómo se articula el dinero. Según parece, esas ayudas directas van a ser sin ningún tipo de limitación, parece que son parecidas a las del COVID. Es decir, van a ser a cualquier autónomo que cumpla una serie de requisitos, unos por una edad, otros por otra edad. Para mí los importes, 2.000 y pico euros al autónomo, le van a solucionar poco. Creo que es más una medida política interesante que lo que hace es marcar la tendencia del gobierno, en este caso regional, en el sentido de decir que va a ayudar a los autónomos, pero a la hora de tocar, a mi modo de ver, esas ayudas se van a traslucir un poco más allá de que, evidentemente, nunca amarga el recibir una cantidad de dinero, pero al final 2.000 y pico euros pues tampoco creo que ninguna empresa le vaya a solucionar. Bueno, pero siempre, si se hace, porque se hace, ¿no? Y si no se hace, porque no se hace también, ¿no? Sí, por supuesto, como digo, nunca viene mal que se entregue dinero, pero yo entiendo, y con la experiencia de las ayudas COVID, que vino bien, todo lo que sea que te entre dinero en la cuenta y que no salga es positivo, pero también hay que ser realistas y saber que esto, de hecho, escuchaba a la consejera, a Belinda León, decir que esto es una medida dentro de un proyecto global, y yo así lo entiendo. Entiendo que esto es una medida más dentro de un proyecto más amplio y que quizás esta sea la más mediática y sea por eso quizás la que hoy hayan anunciado. Yo confío en que sea así y que luego haya otras medidas que coadyuven con esta en mejorar el tejido industrial de La Rioja, precisamente no solo para que no bajen los autónomos, sino también para que no bajen el número de empresas y que esa tendencia se invierta y que haya más autónomos y más empresas. Han resaltado también que es a todos los autónomos, incluidos los ganaderos y también los agricultores. ¿Hasta ahora no se incluían? Normalmente en estas ayudas solían tener ayudas propias. Por su régimen que tenían especial, tanto agricultores como ganaderos no se solían beneficiar de este tipo de ayudas. Bueno, cuéntanos de lo poco que sabemos. El plan incluye la bonificación de la cuota de autónomos del primer año, que esto también se suele hacer, ¿no? Sí. Con ayudas a la inversión, eso sí, y una bonificación de 100 euros al mes en la cuota de la Seguridad Social, por ejemplo, a quienes establezcan en un municipio de menos de 5.000 habitantes. Es una parte de esas ayudas, ¿no?, de esos requisitos. Correcto, como decía, la ayuda ha sido anunciada hoy, pero todavía hay que ver en qué se trasluce cuando pase, en este caso, a la orden o pase al boletín y veamos en qué se concreta y cómo se concreta, pero sí, por ahí va la línea de las ayudas. No solamente son ayudas directas, sino que también hay ayudas indirectas como esas bonificaciones que indicas. ¿En qué se podrían invertir esos 55 millones de euros para ayudar a los autónomos y empresarios? Si no lo hacemos en ayudas directas, a mi modo de ver hay bastantes puntos donde creo que habría que invertir en La Rioja. Por ejemplo, tenemos un aeropuerto prácticamente abandonado, que entiendo que podría ser reactivado con una fuerte inversión por parte no solo del gobierno regional, sino que también deberíamos contar con ayuda del gobierno nacional. Desde luego creo que habría que hacer un vivero de empresa tecnológica real, creo que habría que ser atracción, habría que generar un flujo de atracción de talento hacia La Rioja. Uno de los principales problemas que tienen
las empresas en La Rioja es la falta de personal y la falta de personal cualificado. La Rioja no es atractiva, tenemos que ser realistas. Hoy en día una persona que quiere contratar un responsable de su departamento de I+D, cuando quieres aspirar a este tipo de nivel de profesionales, los tienes que traer de fuera, y traer de fuera estos profesionales a La Rioja no la conciben como un lugar atractivo. Conciben más atractivo Navarra, País Vasco. La Rioja no. Creo que sería interesante hacer inversiones para la atracción de talento, lo cual hay que trabajar con la Universidad de La Rioja, más infraestructuras. Las infraestructuras que tenemos son obsoletas, siendo generosos. Evidentemente el gobierno regional no es el único que influye en esto, influye mucho el gobierno nacional y el abandono que tenemos. Las bonificaciones fiscales, facilitar la burocracia a las empresas en este caso y a los autónomos cuando tienen que llevar a cabo algún tipo de actuación. Bastantes medidas, a mi modo de ver, se podrían hacer con 54 millones de euros, lo cual no quiere decir que la que se haya tomado no sea correcta, porque vuelvo a repetir, yo entiendo que la política que quiere marcar el gobierno es, al contrario de otras tendencias, no estigmatizar a los autónomos, sino indicar que este gobierno va a apostar por ellos, y así entiendo que nos lo tenemos que tomar. Aunque a mi modo de ver, si a mí me hubiesen preguntado antes de nada, ¿te parece bien esta ayuda pues aislada tal y como nos la han presentado? Yo tengo mis dudas. Dentro de un proyecto mucho más amplio me podría parecer una medida correcta. Nos han dicho que es un plan histórico, una bomba de apoyo al autónomo. ¿Conoce usted, por su experiencia, un plan parecido? Antes hablaba del COVID, pero no sé si anteriormente al COVID había habido... Lo más parecido sería el COVID, que también hubo una serie de ayudas a fondo perdido en principio, sin ningún tipo de requisito previo. El profesional, o en este caso el autónomo, incluso la empresa, la solicitaba y se le preconcedía, aunque sí que es cierto que en ese caso luego tenía que justificar una serie de requisitos, algunos no lo cumplían y tenían que devolverla. En este caso no sé si va a haber requisitos o va a ser una ayuda a fondo perdido a todos los que estemos instalados en La Rioja como autónomos, o todos los que estén instalados en La Rioja como autónomos. Pero lo más similar, a mi modo de ver, fueron las ayudas COVID. Tengamos en cuenta que en la Unión Europea, además, las ayudas directas no están muy bien vistas, entonces un plan de este tipo no suele ser muy habitual. En el supuesto del COVID sí que se hizo esa excepción, y ahora entiendo que tiene otra justificación por el hecho de que evidentemente tenemos una necesidad en La Rioja de recuperar autónomos y recuperar tejido industrial. Sí, autónomos que van descendiendo año a año. Hablábamos esta mañana con algunos de ellos y ponían, añadían propuestas, ¿no? A lo que antes me comentaba usted. También añadían propuestas como, por ejemplo, hacer con los locales cerrados algún tipo de ayuda para que puedan acceder de forma más barata, por ejemplo, en estos locales cerrados, o donde zonas comerciales que han venido abajo porque se han cerrado uno detrás de otro, pues bueno, fomentar la ayuda para que se pongan en esas zonas y también dar más vida a la ciudad. Bueno, sí, propuestas de ese tipo. Esas medidas que son medidas más locales que regionales, pero desde luego es más que evidente que hay determinados barrios en Logroño o en cualquier otra ciudad, sobre todo en el centro, en los que cada vez se ven los locales vacíos, los locales abandonados, porque no resultan atractivos. Entonces, hacer un incentivo para que las empresas, autónomos, inviertan o abran negocios en esos lugares parece que es interesante, pero como digo, debería ser una medida en coordinación con los municipios, más que una medida autónoma por parte del gobierno regional. Pero bueno, sí, es otra medida más que efectivamente se podría llevar a cabo. ¿Qué sectores, según su experiencia, cree que son los más afectados en la pérdida de autónomos en La Rioja? Pues mira, por mi experiencia, nosotros en el despacho tendremos, no sabría decir el número, cientos de empresas, tanto autónomos como empresas. No hay un perfil claro en el cual un sector tenga más pérdida que otro. Evidentemente sí que es cierto que la construcción desde hace años ahora sufrió un bajón evidente, pero a día de hoy me atrevería a decir que todos los autónomos, la gente no quiere ser autónoma. La gente, cada vez que le cuentas las trabas, requisitos que tiene que llevar a cabo para montar un negocio, la gente se echa atrás. Aquí el tema no va de ayudas, el tema va de otras cuestiones mucho más complejas. El tema va, por ejemplo, de que un autónomo no se puede enfrentar al mismo derecho laboral que se le aplica a Telefónica, porque no puede. El autónomo tiene un trabajador, dos,
No puede. El autónomo no se puede enfrentar a una serie de trabas burocráticas que igual otras grandes empresas sí pueden hacer. El autónomo no puede tener, como por ejemplo los agricultores, una discriminación en los requisitos que les ponen a ellos, pero sin embargo otros productos que vienen de fuera no tienen requisitos. En definitiva, la vida del autónomo hoy en día en España, no hablo de La Rioja, porque La Rioja al fin y al cabo solamente es una parte de España y no es una excepción. No voy a llamarlo infierno porque sería muy drástico, pero muy parecido. La gente no se atreve, porque son todo pegas. Y ese es el problema que tenemos, más allá de ayudas o no ayudas. Un autónomo que necesita 2.000 euros para subsistir es un autónomo que tiene que cerrar. Esa es la realidad. Un autónomo para subsistir necesita otro tipo de ayudas y que le faciliten el hacer negocio y no que le pongan cada vez más trabas. Estamos hablando, por lo tanto, que la burocracia y la fiscalidad son los mayores impedimentos para esos negocios. Por mi experiencia, tanto empresas como autónomos, porque al final los problemas en ambos son las mismas. La principal problemática que hay ahora mismo, que yo detecto, es burocracia, fiscalidad y personal. Vuelvo a repetir, hay una falta de mano de obra tanto cualificada como no cualificada, cual no se entiende en un país que es uno de los que más paro tienen, pero esa es la principal problemática que en La Rioja tienen las empresas. No tienen problemas de clientes, no tienen problemas de cobros, algunas las hay, pero yo me refiero a cuestiones en términos generales o en términos abstractos. No tienen esos problemas, su principal problemática es esta. Bueno, pues a ver si se soluciona, ¿no? Porque además hablaba ahora de burocracia. Los agricultores que mañana comienzan sus manifestaciones se quejan, ¿no?, de la amplia burocracia que tienen que hacer. Correcto. Y que tienen que dejar el campo para meterse con un ordenador, un boli y un papel también. Con toda la razón se quejarán. Pues Javier Garrido Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, mañana conoceremos, ¿no?, los detalles de eso, ¿no?, de ese plan de ayudas en el Consejo de Gobierno y sabremos más detalles. Gracias, buenas noches. Sí. Bueno, pues nos vamos a publicidad, regresamos en unos instantes con la tertulia. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a saludar ya a la mesa. Nuria Solozábal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, María. Bueno, vamos a hablar un poco de ese plan anunciado esta mañana por el presidente, por Gonzalo Capellán, en ese pleno. Lo ha hecho, bueno, a primera hora de la mañana anunciaba una ayuda directa a los autónomos, una partida de 55 millones de euros distribuida por tramos de edades, una ayuda histórica, ha señalado Gonzalo Capellán, de la que se van a beneficiar 24.000 autónomos. El Gobierno de La Rioja destinará 55 millones de euros en ayudas directas para los autónomos. Así lo ha anunciado el presidente en el Pleno de Parlamento que se ha celebrado hoy. Vamos a poner en marcha el primer plan de ayudas directas a los trabajadores autónomos de La Rioja. Todos los menores de 30 años y mayores de 60 años van a percibir durante este año una ayuda directa de 2.700 euros. Y todos aquellos que se encuentran entre 31 y 59 años, 2.100 euros. Una ayuda histórica, ha asegurado Capellán, de la que también se beneficiarán otros colectivos. Se va a tener en cuenta a todos los autónomos, también a los agricultores y ganaderos que están pasando por una situación crítica y difícil, con pérdida absoluta de la rentabilidad agraria. Y por lo tanto, aquellos que también cotizan por el régimen especial agrario serán tenidos en cuenta y beneficiados por esta medida. Bueno, pues también quiero que escuchéis qué tiene que decir de estas ayudas ATA, la Asociación de Autónomos de La Rioja. Les recordamos que las cifras de autónomos van cayendo año tras año.
100 menos tenemos este año si comparamos enero de 2023 con 2024. Ayudas directas de 55 millones de euros que han pillado por sorpresa a esta Asociación de Trabajadores Autónomos de La Rioja, que aseguran que tienen que leer la letra pequeña para asegurarse de que la inversión suponga un impulso real para el sector. Aquí hay que ver un poco también la letra pequeña de cómo se va a desarrollar y cómo se va a gestionar todas estas ayudas. Si va a ser una ayuda pues a fondo perdido, si va a ir ligada pues a algún tipo de inversión o algún tipo pues bueno que pueda limitar el recibo de esta ayuda. Para despejar esas dudas, mañana ATA Rioja se ha citado con Gonzalo Capellán. Vamos a tener una reunión con representantes del Gobierno, incluso con el presidente del Gobierno de La Rioja, para tener y poder hablar de primera mano sobre estas ayudas, cómo se van a gestionar y los objetivos que se van a pretender conseguir. Y también para poder plantear pues cuestiones que puedan mejorar este tema de ayudas de cara pues a los autónomos y a los diferentes tramos en los que se van a aplicar. Y conforme tenga pensado el Gobierno, haremos las alegaciones oportunas. Unas alegaciones que se centrarán en los problemas que más ahogan al sector, como son la carga fiscal y la burocrática. Hay una presión tributaria muy alta y una presión administrativa también, pues que ejerce a modo de un poco de desaliento de lo que es nuestra actividad. Poder superar las trabas administrativas que se ponen y cómo mejorar todo este sistema. Bueno, le hemos cambiado el nombre a Fernando Melchor, el presidente de ATA, que nos disculpe. Bueno, en la mesa, ¿qué os parece un poco qué es lo que ha dicho? Siempre son buenas noticias las ayudas que han sido bien acogidas por los autónomos, pero dudas sobre si van a ser efectivas o no. ¿De quién quiere empezar? Bueno, todo lo que supongan ayudas, yo creo que en principio tienen que ser bien recibidas. Tampoco tengo muy claro, parece que el presidente ha dejado bien claro que va para todos los autónomos, incluidos los que están acogidos al régimen agrario, pero tampoco es lo mismo un autónomo que gane 20.000 euros que un autónomo que gane 200.000. A lo mejor el tipo de ayudas no son las mismas las que necesita. Una cosa que se ha olvidado de decir el presidente y que sí que lo ha recordado Fernando es la carga burocrática que nos come a todos en nuestras relaciones con la administración, que ese es uno de los problemas que habrá que solucionar. Y otro de los problemas es la carga impositiva que estamos padeciendo en este país, que es tremenda. Mientras no se solucionen esos problemas, vamos a tener muy difícil el que colectivos como el de los autónomos sigan otra vez para adelante. Ya estamos viendo como en los últimos años, incluso desde el 2010 aproximadamente, casi un 25% menos de autónomos en esta comunidad autónoma, cuando es una fuente muy importante de generar empleo aquí en la comunidad, ya solo para ellos, para los 24.000 y pico autónomos que existen en esta comunidad autónoma. Entonces es un sector que hay que cuidar y mimar, al igual que al agrario, por supuesto. Bueno, mira los agricultores, ¿no?, que se manifiestan y una de las cosas que dicen es la burocracia tan grande que tienen, ¿no?, que tienen que dejar el campo, de atender al campo. Sí, lo que les pasa a los autónomos es que no tienen tractor para bajar o para salir a las calles, ¿sabes? Porque los autónomos, desde luego, es un sector, escuchas muchas veces, ¿no? Lo último es el autónomo, y si no hay autónomos no hay empleo, no se crea empleo. Son los grandes fabricantes de empleo, ¿no?, en España. Pero yo creo que hay que ayudar al autónomo para crear, o sea, porque el autónomo que conocemos es el autónomo pequeño que tiene 1, 2 empleados, ¿no? Pero hay que ayudarle para que esas empresas, ¿no?, sean más grandes y puedan tener más empleados, ¿no? Sí, eso es lo que habría que buscar. Es que tener empleados es muy complicado, ¿no? Entonces, el otro día me decía alguien la idea de, en vez de pagar impuestos, ten un empleado y hazte cargo. No me pagues impuestos, pero es muy complicado tener empleados. Entonces, es lo que dice, me parecen perfectas estas ayudas, pero bueno, son unas ayudas que te lo gastas. Lo que hace falta es un cambio en que tengan mejores pensiones, ¿no? Que ser autónomo no te quede luego con lo que están muchos, o sea, que eso es una renta escasísima. Bueno, que el autónomo está reclamando ahora también el subsidio por desempleo, ¿no? Claro. De los 52 años. O cuando estás enfermo, la burocracia que estamos comentando, o sea, es un sector fundamental y, sin embargo, es una novedad que de pronto un gobierno, así hay que reconocerlo, diga, oye,
tengo estas ayudas para los autónomos, pero cambiemos el sistema. O sea, no puede ser que una autónoma, o sea, tenga dificultades o sea muy complicado para ella tener una baja de maternidad o no sea rentable. Sí. O sea, ¿no? Cosas que en otros sectores se ha avanzado mucho y en el de los autónomos parece que no tienen derecho a estar malos, no tienen derecho a una pensión en su jubilación digna, que muchos van con la mínima. Claro. Con la mínima. Yo creo que una cosa positiva es que, también ha dicho muy bien Chuchi y Nuria, son ayudas. Entonces, ya Gonzalo Capellán, cuando se presentó en su campaña electoral, dijo que iba a dar ayudas a los autónomos. Lo está cumpliendo, eso es un primer paso, son ayudas directas. Evidentemente hay otros problemas, como en esta mesa acaban de decir, que también es importante atender, porque los autónomos es un colectivo que en general está desatendido por muchas cosas, lo ha dicho también ahora mismo Nuria, el desempleo, todo el tema de la pensión. Yo creo que también hay cuestiones que tenemos que tener muy claras para ayudar bien a los autónomos, ¿no? Porque me parece que hay que escucharles más, hay que ayudarles también en otro tipo de cosas. Esto es una ayuda directa, que supongo que les ayudará a sufragar unos gastos que tienen, pero tienen otras ayudas como de tema de formación, tema de cómo acceder al comercio digital o cómo pueden ellos vender mejor su producto, temas de marketing. O sea, tú también lo has dicho muy bien, porque yo creo que en esta comunidad autónoma parece recordar que casi el 97% de las empresas son pymes, de pequeños empleados, solamente de autónomos que tienen 1 o 2 personas a su cargo. Entonces yo creo que al mismo tiempo es una economía como muy ágil, porque tenemos mucha gente que en pequeños grupos pueden hacer grandes cosas y tenemos que ayudarles, ¿no? Hay una tendencia que también ha dicho Chuchi, que es muy clara. En los últimos años ha bajado en los autónomos, en los últimos 4 años ha bajado casi 1.500 y en el último año, de 2022 a 2023, también tú lo decías, 500. Entonces hay que hacer algo. O sea, el autónomo es una persona que yo creo que todos los días levantarse y ver cómo puedo vender, a quién puedo vender, cómo puedo acceder a vender lo que ellos ofrecen o sus servicios, necesita mucha compañía. A veces yo siento que están un poco muy poco o muy solos. Por eso digo que... A mí me preocupaba lo que ha dicho Gómez Garrido, que nadie quiere ser autónomo. Y eso es un problema, ¿no? Nadie quiere ser autónomo. Es que me ha llamado la atención. Una cosa importante que ha dicho Josu es que hay que felicitar por estas ayudas porque cumplen su programa. Que eso en un político es muy raro, que una vez que están en el gobierno cumplan su programa. Y otra de las cosas que ha dicho Nuria de no pagar impuestos por la contratación, a lo mejor tanto como no pagar impuestos es demasiado, pero reducir las cotizaciones en base a los trabajadores o en base a la permanencia, a la antigüedad de esos trabajadores en la empresa, sería un aliciente para que tanto autónomos como empresarios siguiesen contratando o no destruyendo empleo. Porque aquí igual te da tener un trabajador durante 1 año que durante 25 las cotizaciones sí siguen. Pero si tú redujeses esas cotizaciones por mantenimiento del empleo o por la contratación, seguramente se reduciría el paro que tenemos ahora estructural, porque es muy difícil bajar de un tanto por ciento en este país de paro. Luego hay una cosa, importante, que es cómo gestionar, también lo ha dicho Fernando, o sea, son muchas ayudas, son 24.000 autónomos en La Rioja, que yo creo que ayudarles es muy importante, pero gestionar todas esas ayudas hay que hacerlo de una manera ágil y rápida, con el tema de los plazos, que puedan recibir realmente el dinero en el tiempo previsto. Eso yo creo que es importante que se haga bien desde el gobierno, vamos. Bueno, vamos a ver qué ha dicho el PSOE esta mañana en el Pleno. Ha dicho que es café para todos y que es una vergüenza que no haya dinero para suelo industrial. Y lo que no entiendo es que al final ustedes, independientemente de los rendimientos netos del trabajador autónomo o autónoma, café para todos. Me parece una vergüenza. Luego ponemos en riesgo financiero la estabilidad por comprar suelo industrial, 30 millones de euros, y de repente 55 para los autónomos, 170 en 3 años, 200 millones de euros que perdonamos a los que más ganan, más tienen y más heredan en la comunidad autónoma. ¿Ustedes están viendo las medidas que están tomando últimamente? Ahí está hablando de la aprobación de la bonificación, ¿no?, del 100% del impuesto de sucesiones, ¿no?, el 99%. Está hablando de ello. Bueno, vamos con otros asuntos que se han hablado también en ese pleno, las residencias de mayores, la situación mientras el Partido Socialista pide al Gobierno que se retire esa resolución que exime de sanciones a las empresas que no cumplan con los ratios de trabajadores. La consejera de Salud ha dicho esta mañana que ya se trabaja en la mejora de los contratos de gestión de estos centros.
es que estamos sufriendo sangre, sudor y lágrimas con unos contratos que efectivamente son muy mejorables y que efectivamente les aseguro que desde el minuto 1, escuchando a quien está trabajando por los mayores, estamos mejorando y vamos a mejorar. Bueno, vaya revuelo que se ha montado, ¿no, Chuchi, con las residencias de mayores? Yo es que creo que suspender las sanciones por no cumplir lo que la normativa te obliga, no creo que sea una buena medida para mejorar. No se suspenden, se aminoran. O se aminoran, me da igual. Para mejorar la asistencia que se les da a los usuarios de estas residencias. Hace años que venimos denunciando la falta de profesionales sanitarios en muchos ámbitos de la salud. Pero aquí se da una circunstancia. Si para acceder al Sistema Nacional de Salud te exigen tener el MIR y poder acceder a través del MIR, para trabajar en las residencias sociosanitarias, por ejemplo, no tienes por qué tener el MIR. Es decir, tú acabas la facultad de medicina y puedes empezar a trabajar en las residencias de personas mayores. A lo mejor lo que deberíamos mirar es las condiciones laborales que tienen muchos profesionales de todos los ámbitos en las residencias de personas mayores, que hacen que no quieran ir a trabajar. Todos los años, cuando se hacen las oposiciones a MIR, salen la mitad de plazas que opositores. Es decir, la mitad de los que se presentan se quedan sin plaza. En este año, 8.000 personas se han quedado sin plaza. Son 8.000 médicos que podrían estar trabajando en las residencias de personas mayores, porque no se les exige el MIR. ¿Por qué esos 8.000 médicos no van a trabajar en las residencias de personas mayores? A lo mejor deberíamos ver las circunstancias en las que trabajan, los salarios que tienen, y a lo mejor lo que deberíamos incidir es en mejorar las condiciones laborales. Luego, otro problema de aminorar es dónde va a repercutir la asistencia que se les va a dar a los usuarios de las residencias, porque al final va a repercutir en la atención primaria, que ya está sobresaturada. No hay, no llegan a lo que tienen que hacer. Solamente por poner un ejemplo, el Centro de Salud de la Guindalera tiene en su área de influencia 10 residencias de personas mayores. ¿Cómo va a atender a la población ya de por sí la que tiene que atender, más las 10 residencias que le van a venir de golpe? Es imposible, no llegan. No hay establecido un plan. ¿10 residencias? ¿Sí? 10 ¿Tantas? residencias de personas mayores tienen su área de influencia. La Guindalera, Centro de Salud de la Guindalera. No hay posibilidad de que lo pueda asumir si no se ve resentida la atención que reciben los usuarios habituales de esa residencia. Además, los usuarios de la residencia, pues por sus circunstancias, son usuarios que necesitan atención más diaria que lo que se necesita pues, habitualmente, ¿no?, para la población. Entonces, para hacer este tipo de cambios lo que hay que tener es una previsión. No se puede decir que se van a aminorar, porque al final lo que se va a conseguir es que no se contraten. Y si eso no se contratan, la repercusión va a caer sobre el sistema público de salud. Me da igual que sean los centros de salud, que sea hospitalización a domicilio, son servicios totalmente saturados. No llegan con lo que tienen como para asumir más. Y bueno, y el futuro tampoco es muy halagüeño, ¿no? Porque vamos envejeciendo cada vez más, ¿no? Pues es que habrá que pensar otro sistema, a lo mejor, de atención, ¿no? A lo mejor más lo que es curioso la es que atención domiciliaria. Cuando una familia o un usuario decide ir a una residencia, le ofrecen unos servicios. Entre esos servicios pues figuran que tenemos tantos médicos, tantas enfermeras para ser atendido. Y en base a eso encima te ponen unos precios. ¿Van a bajar los precios a los usuarios ahora si no tienen esos ratios de profesionales? No sé, porque el Colegio de Enfermería de alguna manera también está comentando el que hay que buscar otras soluciones, pero entiende un poco esto y eso que representa a ese personal. No sé, veo que faltan enfermeros, faltan médicos, faltan bomberos en Nájera, o sea, es como si estuviésemos en un embudo, ¿no? O sea, falta que te atiendan en menos de una semana en el centro de salud, es como si el sistema nos estuviese fallando. El sistema, ¿no? se ha abandonado durante años. Desde el 2010 llevamos sin la tasa de reposiciones, es decir, no se reponen los profesionales que se jubilan, con lo cual pues hace falta.
No sé, la RPT, por ejemplo, de atención primaria está sin cubrir la relación de puestos de trabajo. No hay profesionales, tantos profesionales como marca que tendría que haber para dar la atención necesaria. Pero es que la RPT es desde hace muchísimos años que con los servicios nuevos que se han cogido, que se dan ahora, pues se tenía que haber ampliado. Entonces, los servicios públicos están totalmente abandonados en cuanto a falta de personal, de infraestructuras. Y los que no son públicos están absolutamente atosigados de normas, ¿no? Estás viendo a los agricultores, ¿no?, que dicen, oye, es que las normas de Marruecos no son las nuestras, no podemos, o sea, es como si se nos estuviese desmontando, ¿no?, el sistema. ¿Crees? A mí me da muchas garantías que la consejera María Martín ya estuvo 4 años como consejera y lo hizo muy bien. Es cierto que la sanidad es probablemente uno de los grandes problemas de la sociedad, de lo que más nos preocupa, y efectivamente también lo decía muy bien María, cada vez vivimos más tiempo, mayor edad, necesitamos más necesidades y creo que el sistema actual pues, no es que haga crack, es que necesitamos, por supuesto, más médicos, mejorar la atención primaria, más enfermeros. Aquí tenemos una escuela de enfermería, por cierto, muy buena, es de las 3 mejores de España, lo cual es muy interesante. O sea que formamos bien a las enfermeras y además ahora mismo con el edificio nuevo que se ha hecho pues está muy bien, ¿no? Yo creo que hay que dejar también que la consejera pueda trabajar con tranquilidad y que ella pueda mejorar. Tampoco quiero ahora criticar la gestión sanitaria que hizo el Partido Socialista durante el gobierno, pero vamos, la sanidad en La Rioja siempre ha sido, yo pensaba que era las mejores y en los últimos años quizás no ha sido así, ¿no? Entonces, bueno, tenemos todavía tiempo por delante para mejorar las cosas. El problema una última cuestión sobre este tema, sí. No, o sea, el problema también es la falta de previsión. Como estáis diciendo, cada vez somos una población más envejecida, con lo cual vamos a necesitar más cuidados. Claro. ¿Alguien se ha preocupado de aumentar las plazas en las facultades? La posibilidad de que entre más gente en las facultades, porque se va a necesitar más personal. Por eso, en La Rioja. Van a hacer una facultad de medicina. Pero luego hace falta que haya médicos que quieran ir a este sector. ¿Van a ir a trabajar a sociosanitarios con los salarios que tienen? Pues, claro, es que todo es... Hay que revisar algunas cosas, evidentemente. Claro, porque si acaba la facultad y aquí me van a ofrecer X y me voy a otro país y me ofrecen X más Y, pues es que es evidente. Es que yo no sé si esto en otros países... O sea, esto no es solo nuestro, ¿no? Parece que es global. No, todo lo que está pasando es muy global. Y las residencias de ancianos... yo entiendo a la consejera viendo cómo algunas están a punto de entrar en quiebra por esas sanciones cuando están intentando resolverlas. O sea, yo también entiendo que las hay intentando resolverlo y que ella ve cómo van a hacer un ERTE o cómo van a dejar sin asistencia. Entonces es como el mal menor, ¿no? Pero también hay que entender que es difícil gestionar esto. Previsión. Es un primer paso. Previsión, pero la previsión... O sea, previsión y previsión. Claro, pero ahora estás en la consecuencia de que no sea previsto. Está claro que no estaba previsto, entonces no es fácil ahora seguir manteniendo sanciones durísimas para algunas cuando no tienen forma de resolverlo. Forma hay. Aumenta los salarios, ya verás cómo hay profesionales. Es una forma que se tiene que estudiar. O sea, nosotros llevamos años denunciando que se están produciendo en el ámbito sanitario y en todos los ámbitos de esta comunidad autónoma, pero sí, hace poco estuvimos leyendo que 50.000 personas de esta comunidad autónoma se desplazan todos los días a trabajar a otras comunidades autónomas. Las comunidades autónomas limítrofes ofrecen mejores condiciones laborales y económicas, pero de todos los ámbitos, de la empresa privada y de las administraciones públicas. Entonces, o hacemos valer lo nuestro, lo de La Rioja. Las comunidades limítrofes tienen muchísima mejor financiación que la que tenemos nosotros. Se pueden permitir ciertas cosas que nosotros no podemos permitir. Claro. A lo mejor hay que empezar a mirar por nosotros y no mirar por el partido político que está en Madrid. Y a lo mejor debemos empezar a exigir el que tenemos que tener una financiación suficiente, el que debemos tener autovías, el que debemos tener algún tipo de tren, no estos trenes del siglo XIII que tenemos 17 paradas. A lo mejor es el momento de empezar a defendernos nosotros, los de La Rioja. Y claro, es que a mí, que me digan, dice, es que un médico, no hay médicos. Médicos hay, que no quieren venir a trabajar, pero sí es que es evidente. Si aquí no me ofrecen el salario y a 7 kilómetros me están ofreciendo muchísimo más, ¿cómo voy a venir aquí? Es que al final, si vosotros me decís de alguien que trabaje, que no sea por dinero...
Gracias a Dios hay gente que le gusta trabajar en su oficio. Claro, nosotros tenemos el efecto de estar al lado de otras comunidades autónomas mucho más ricas que las nuestras para todo, para eso y para todo. Que vivimos en un mundo globalizado, que es que desplazarnos desde Bilbao a Londres nos cuesta hora y media. Pero si es que no nos cuesta nada, si es que al final es planteártelo. Y las condiciones económicas están volviendo, que los de Londres también están volviendo para aquí. Bueno, vuelven algunos, otros se quedan. Bien, pero que también el salario es muy fuerte. No todos se van a quedar en la calle también, ¿no? No, pero que digo que los salarios también hay que verlos. En algún sitio tienen que trabajar también, ¿no? Y empezar, ¿no? Que eso también es importante, ¿no? Sí, bueno. O sea, lo que es muy interesante es la gente que está cobrando, por ejemplo, un sueldo en Bruselas, a precio de Bruselas, y sin embargo ahora está teletrabajando en su pueblo de Jaén. Y está cobrando al precio de lo que cuesta vivir en Bruselas, que no es lo mismo que te cuesta. Y eso está muy extendido. Claro, vivir en Londres tienes unos sueldos importantes, pero es que también el nivel de vida de allí no es el mismo. O sea, Bueno, ¿qué os parece que pasito a pasito vamos dando para esta estación de autobuses antigua? Hoy un jurado ha elegido las 3 ideas finalistas del proyecto de la antigua estación de autobuses entre 19 proyectos. Ahora los finalistas van a tener un plazo de 45 días para presentar una propuesta final. El proyecto se va a iniciar las obras, en principio en enero de 2025, con un presupuesto aproximado de 3 millones de euros. El alcalde ha destacado que los propósitos de este edificio tienen que ser un punto de encuentro para personas mayores, que se preserven los valores patrimoniales, artísticos y emocionales de este edificio de los años 50. Tiene mucho encanto para los logroñeses, tiene un encanto fundamental en la parte frontal del edificio, todo ese hall pues, es muy querido por todos los logroñeses y yo creo que tiene una clarísima vocación escénica que seguramente los profesionales lo habrán identificado. Tiene también un uso residencial de vivienda que pues, parece que aconseja un cierto esfuerzo rehabilitador y, por supuesto, juega un papel de centralidad en Logroño. Nos hemos quedado con las ganas de saber un poco más en esa rueda de prensa, pero bueno, a ti que te encanta cómo se transforma la ciudad y lo miras con lupa, ¿verdad? Todo lo que hacen. Sí. Pues a mí ese edificio efectivamente me encanta porque la mirada la vas cambiando, ¿no? y es un edificio muy interesante, distinto. Creo que por cómo es lo que se ha planteado no se va a poder hacer algo rompedor, ¿no? El otro día me enseñaba un arquitecto un edificio en otro país muy similar. Imaginaros en la parte donde estaban los andenes de los autobuses, todo eso, una piscina, pero una piscina que ocupaba todo eso, ¿no? Y dejaba las casas y tal, pero que no sé si es una piscina para bañarse o no, pero todo eso agua. Y decía yo, esto, ¿sabes? Que le da que le podía dar una personalidad, ¿no? Al lugar. Bueno, también han dicho que es una zona céntrica, o sea, está Vara de Rey, hay un colegio al lado, ¿sabes? Como que tenga un poco de vida dentro de la ciudad, ¿no? Que cree ¿no? Sí, pero eso, algo distinto. Quiero decir que si vamos a hacer, o sea, y también entiendo que para la tercera edad, fenomenal. Bueno, que vamos a ver qué tres proyectos, ¿no? Sí, yo creo que es una oportunidad muy buena, porque efectivamente es un sitio maravilloso, muy céntrico. Me parece que la vieja idea de hacer una piscina ahí... Pero no una piscina cubierta, o sea, esto era más una estética, o sea, que es que era un edificio similar, con esos brazos abiertos, que dices, qué bonito quedaría eso así, ¿no? O sea, qué distinto, por hacer algo diferente, porque ahí se va a tapar, ¿no? Hasta donde yo sé, la idea es que se tape... Las asociaciones han pedido que se haga un sitio donde se puedan reunir y luego un sitio también de tercera edad intergeneracional. Yo creo que eso sí que va a existir. Luego ya habrá que ver cómo después se maneja todo el espacio de la zona de los andenes de los autobuses, que yo creo que ahí se puede hacer muchas cosas bonitas. Hay que ver qué resulta. Más luz, yo creo que habría que aprovechar la oportunidad para que ese edificio pueda ser un edificio que pueda ser visitado por la gente que viene a ver Logroño. Sí. No sé, pero la estación de tren antigua tenía un valor como este, o sea, era una estación preciosa. Preciosa, sí. Ese edificio se perdió, por lo menos que se salve este y a ver qué ocurre, ¿no? Pero porque aquel otro también tenía las mismas calidades de mármoles. Vamos, yo entiendo que la estación de autobuses actual no tiene la calidad en sus instalaciones, me refiero al vestíbulo y tal, que tenía esta
sea, fíjate los años que tiene y estaba impresionante, un mármol ahí como veneciano, o sea, es que estaba fantástica. Otra cosa es que no cumpliese ya las necesidades, ya no me voy a meter, pero como edificio, o sea, yo voy a la estación actual y enseguida ya ves que son otras terminaciones, va deteriorándose, y esta necesitaba un lavado, ¿no? Pero estaba como cuando se estrenó, estaba bien hecha. No sé qué pensáis. Al ser uno de los edificios tan céntricos, que hagan algo que lo pueda utilizar la mayoría de la ciudadanía, que pueda pasar por allí, que se pueda perder un rato en estar allí entretenido, porque todo el mundo pasa por ahí. Sí, una zona muy céntrica, Muy ¿no? céntrica. Bueno, pues nos vamos. No sé si os ha gustado la canción de Eurovisión o estáis tan asustados como yo. Sí, a mí de verdad, me ha parecido, pues no sé, Bueno, pues muy de Eurovisión. Algo... Últimamente elegimos ese tipo de canciones para Eurovisión, sí. Yo tengo que reconocer que, o sea, me gusta este pop, no sé si para Eurovisión o no, me gusta que ella tenga edad, ¿sabes? Que sea una mujer, entiendo que no canta nada, ¿no? Pero no sé si se trata de cantar, o sea, no sé si hay que tener voz para ir a Eurovisión, pero no me disgusta tanto como oigo. A mí lo que no me gusta es que ella, a mí me parece que canta... Sí, regular. pero eso digo, ¿pero para ir a Eurovisión hay que cantar o hay que hacer un espectáculo? O sea, me lleva a hace años, ¿no? ¿Te ha gustado? A mí sí. Bueno, la estoy escuchando ahora, o sea que no te puedo decir luego te la nada. dejamos que la escuches a ti, Josu. A mí va, sin más, tampoco. Sin Es que más, no sé si hubiera elegido esta u otras, tampoco. Sí, Pero no. Vamos, yo no. Bueno, pues lo dejamos aquí. Gracias a los tres. Muy buenas noches. Gracias. Adiós. Buenas noches.